Buenas tardes a todos. Vamos Hola, dando la buenas. bienvenida. Ujú. Bien, buenas tardes. Bueno, acá en Argentina, buenas noches. Para algunos son buenas tardes y para otros buenas noches. Montón de caritas conocidas. ¿Eh? Ahí la veo a Carla, la otra Carla. ¿Eh? Vea quién más. Ahí es Cintia, Susana, Jorge, ahí también te veo. ¿Quién más? Rosana, ¿cómo estás? Carlos, un montón de caras conocidas. Y a los que no me conocen, hola, bienvenidos a este espacio de compartir más que nada, ¿no? Quizá como a mí me gusta llamarlo. Por favor, pónganos en el chat de dónde se están conectando para saber de dónde nos están saludando. Ahí la veo a Mariana también que se está conectando. Está Jenny, las dos Jenny están. Fernando, ¿cómo estás? Ahí se conectó Elizabeth. Sí, Virginia, levantaste la mano. ¿Qué te podemos ayudar? Hola, Angie, también la veo. Vamos a dar dos Vero, minutos más una de las mientras Veros. siguen Sí, dale. entrando participantes. Vamos en 38 personas. Bueno, para mí es un gusto estar presentando eh, por parte de ICF Colombia. Mi nombre es Santiago Barragán Noguera. Soy el director de educación continua y tengo el gusto de presentarles a todos a Hernán Feinberg. Nacido en Buenos Aires hace 59 años, su trayectoria formativa está asignada por la diversidad de intereses y formaciones. De profesión inicial, médico veterinario, tomó contacto algunos años después con el ámbito educativo. Se volcó a pleno durante más de 20 años tanto a la docencia como a la gestión educativa. El acercamiento al coaching tuvo lugar hace 4 años, logrando conjugar en la actualidad sus dos pasiones, el ejercicio del coaching profesional y la formación de coaches ontológicos y laborales. En el transcurso, participó en capacitaciones en neurociencia que los llevaron a enfocarse particularmente en el rol de las emociones, en la forma de aprender y vincularse de las personas. Vive actualmente en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires con su familia, formada por su esposa desde hace 26 años, sus dos hijas y sus dos perritos. Hernán, ¿cómo te sientes hoy? Eh, Bien, muy bien. Feliz, feliz de compartir, feliz de la invitación. Así que bueno, y dispuesto a un poco de compartir algunas cosas que viví, otras cosas que sé, un poquito de todo, ¿sí? Muy bien. Pues este es un tema que creo que para cualquier coach puede ser de gran utilidad porque finalmente eh, lo que traemos a nuestras sesiones de coaching eh, se deja influenciar mucho por nuestros estados fisiológicos, por nuestros estados mentales y pues quiénes somos nosotros como personas. Entonces, de alguna forma, todo lo que intervenga a nivel de quiénes somos como seres humanos, pues obviamente va a tener una repercusión en cómo nos relacionamos con nuestros clientes y cómo desarrollamos potencial humano. Y quiero recordarles a todos que esto está grabado y va a ser puesto en el canal de YouTube de ICF Colombia. Y pues nada, al final de la sesión abriremos un QA para que todos podamos hacerle preguntas a Hernán y podamos conocer también un poco de su historia detrás del docente y coach que vemos hoy en día. Y pues nada, Hernán, te doy la palabra, por favor. Buenísimo. Bueno, un poco ya hiciste la intro con respecto a qué pasa con quiénes somos, cómo funcionan las emociones.
Empiezo por esto, ¿no? Primero vamos a hacer como una parte de la presentación, va a ir más a qué es lo que sustenta un poco estas técnicas que vamos a compartir, ¿sí? Eh, en principio, saber esto, ¿sí? Durante mucho tiempo se pensó que nacíamos con puñado de habilidades que estaban básicamente en nuestros genes, ¿sí? Y que después éramos como una especie de casi de una hoja en blanco, entonces íbamos sumando experiencias, aprendizajes, entonces era como que era todo aprender, ¿sí? Pero lo interesante es que ahora, más con todo el avance, ayudó mucho la tecnología, Santiago. O sea que el hecho de poder ver como más de cerca y funcionando nuestro cuerpo, particularmente nuestro cerebro, hizo que entendiéramos mejor cómo funciona todo. Entonces, ahora casi les diría que se trata de saber que en realidad nacemos con mucho más habilidades y muchas más competencias las que pensábamos, y casi como que se trata de aprender a gestionar lo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, te di ejemplos, ¿no? Que después voy a mencionar capaz algunos ejemplos particulares, pero ya desde chiquitos tenemos pensamiento matemático, podemos desarrollar el lenguaje sin haber ido nunca al colegio, o sea, esto es una cosa increíble. Y por supuesto están las emociones, ¿no? Entonces las emociones justamente tienen que ver de cómo gestionar estas emociones, que es como un mecanismo muy, muy antiguo. A la parte evolutiva, o sea, de ahí me sale medio la parte de las ciencias naturales, del médico veterinario, son muy antiguas y por supuesto todos saben que tienen que ver con mecanismos de supervivencia, ¿sí? Entonces, les empiezo a compartir. Espera que chequeo, que está a la vista. Bien, ahí está. Entonces, bueno, les empiezo compartiendo un poco de qué se trata, ¿sí? Un poco la idea del título, ¿no? Como para aclarar, es esto del corazón a la razón. Es esto de que durante mucho tiempo se pensó como que las emociones no, eran como algo de escaso control. Venían, era como, había que aceptarlas tal cual y hasta tampoco se le dio mucha importancia, ¿no? Entonces, obviamente con el tiempo, los que están conmigo en mis formaciones saben que hablo mucho de eso porque es un tema que me gusta mucho. Ahora se sabe que las emociones son fundamentales, no solo para la supervivencia, sino para un montón de otras cosas más. Y también conecta con la manera de pensar, ¿no? O sea, esto de la razón tiene que ver con lo voluntario, ¿sí? Eh, pero justamente hablando de esto de cambio de vista, de personas o de conductas, ¿no? Me gustó, encontré esta frase en una de las capacitaciones que hice, bueno, justamente la de neuropsicoeducador, eh, que esta novelista británica, ¿m? Que decía, hay dos modos de afrontar las dificultades, ¿no? Cambias las dificultades o te cambias a ti para hacerle frente, ¿no? Dice esta autora, esta novelista británica, se llama Phyllis Bottom, no muy conocida, anécdota de color. Uno de sus alumnos, quizás alguno que le guste ese tipo de literatura, y les voy a decir en qué derivó los que no se acuerdan, uno de sus alumnos fue Ian Fleming. Los que por ahí algunos recuerdan, Ian Fleming fue el que creó a James Bond. Así que Phyllis Bottom, en una época quizás también de que no era tan característico, escribía con un seudónimo, ¿no? Escribía novelas como de acción y también algo de espías. Así que fue el que inspiró justamente al autor después, posteriormente, de James Bond, de las novelas y por supuesto de las películas, ¿sí? Entonces, esto, ¿saben con qué lo conecté? Dije, yo me acuerdo, bueno, estamos hablando entre coaches y decimos, cuando decimos una conversación y hablamos de esto del quiebre, decimos, bueno, está siempre esto del quiebre inicial, que es esto que interrumpe el fluir de nuestra vida y nos damos cuenta que hay un quiebre. Tenemos dos opciones, resolver el quiebre y listo, ¿sí? O esto de hacerle frente, profundizamos y nos vamos al quiebre ontológico. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar nosotros, ¿sí? O sea, no se trataría tanto de las dificultades, igual hay que resolverlas, pero sería más que nada de eso. Entonces, me conectó mucho con esto de pensar en las posibilidades de cambio, de dónde vienen
y cómo podemos ponerlas en juego. ¿Quién más habló de esto? Bueno, tenemos a un conocido, por supuesto, que es Albert Einstein, ¿no? Que hay otro dato anecdótico que siempre me gusta dar. Albert Einstein, no puse la nacionalidad porque en realidad él al momento de morir tenía cuatro nacionalidades, de origen alemán, después hizo estadounidense, suizo y no me acuerdo qué otra cosa más. Así que es como que es difícil ponerle todas las nacionalidades. Y él dijo, no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Hay muchas frases dando vuelta, esta es la real, hay otras frases que hay dando vuelta por ahí que realmente no las dijeron. Y entonces empecé a conectar con esto de la posibilidad, ¿no? De entender qué hacen nuestras acciones, o sea, mejor dicho, qué hacen, no, cómo generamos nuestras acciones, las cotidianas, las extraordinarias, y también esto, qué lugar ocupan las emociones en nuestras acciones, ¿no? Eh, si bien esto lo vengo viendo hace tiempo, siempre me, me asombra, y siempre que hay que guardar la capacidad de asombro como emoción de estar dispuesto a descubrir y ver las cosas nuevas y seguir investigando. Y entonces me di cuenta que por eso me gusta tratarlo tanto, es que a veces no le prestamos la debida atención. Un poquito como no voy a profundizar tanto, pero para recordarles, ¿no? Que lo más acordado hoy por hoy es que tenemos emociones primarias, que el enfoque digamos, consensuado, esa sería la palabra, es que hay seis emociones primarias, ¿sí? El principal referente que dice es un señor que se llama Paul Ekman, que igual sigue investigando, aunque esto está lo están poniendo medio en duda. Pero bueno, más allá de eso, las emociones primarias, para decirlo fácil, son aquellas emociones que sobre todo nos permiten la supervivencia, que están en parte ya codificadas, ¿sí? Tal como tenemos ciertas respuestas ya preestablecidas, y que además, más allá de las culturas, los continentes, la respuesta a esas emociones, la respuesta corporal, en lo que vemos, es bastante similar en todos, ¿no? Con algún leve matiz. Eh, entonces, eso es lo que significarían las emociones primarias. Una respuesta bastante automática, ¿sí? Y que sobre todo fueron necesarias para nuestra supervivencia. Después tenemos, por supuesto, las emociones secundarias, que hay uno de los tantos discos de emociones que existen. Hay inclusive otro autor que en vez de seis está hablando de ocho. Bueno, pero más allá de eso, son como niveles. En el centro, por ejemplo, tenemos las emociones primarias y después en el segundo nivel las emociones secundarias, que esas sí tienen como más influencia de la parte racional, de las interpretaciones, de los juicios y de las experiencias previas. Eh, entonces, nuestro mundo emocional, ¿sí? Es clave para transitar por este mundo tan complicado para tomar decisiones, ¿sí? Sabemos si las decisiones tienen un, un- un fuerte fundamento en lo emocional. Y justamente, bueno, empezar a pensar esto de cómo podemos gestionarlas, ¿sí? Un poco más conscientemente. A ver, la propuesta no es que estemos gestionando, y a nuestros clientes, por supuesto, ¿no? De gestionar constantemente, estar todo el día pendiente de gestionar nuestras emociones ni tampoco de cambiar lo que venimos sintiendo en cuestión de minutos, ¿no? O sea, uy, me doy cuenta. Pero por lo menos sí, y acá conectamos un poco las emociones con el aprendizaje, aprender justamente esto de que podemos empezar a reconocer los primeros signos, los indicios de que se viene una emoción profunda. Y por ahí, si recuerdan seguramente algunos que cuando hablábamos de esto, este famoso secuestro amigdalar, ¿no? Estas emociones que son tan fuertes que terminan por controlar todo, ¿no? Que, más o menos recordando un poco el tema de la anatomía, que a veces lo hablamos en clase, es una pequeña glándula, pero que tiene mucho poder y que termina controlando todo. Em,
Entonces, lo primero que tenemos que entender que nuestros procesos de aprendizaje, ¿sí?, empiezan desde el día uno. Nacemos, no quiero ir para ahí a la parte prenacimiento, porque dice que también hay aprendizaje, aunque es un poquito más difícil de corroborarlo, eh, pero, pero como que hay evidencias que también el aprendizaje empieza antes. Pero bueno, pongamos el día que nacemos, ya desde ese día empezamos a tomar contacto con el mundo que nos rodea. Empezamos justamente esto que mencionaba, ¿no? De, justamente eh, entender que podemos aprender a contar, ¿sí? Antes de abrir a la escuela, no en el día uno, por supuesto, ¿no? Pero en los primeros años de vida que parece que no sabemos nada, pero no, los chicos de 10, 12 meses ya tienen nociones de numéricas. Después, cuando empieza el habla, por supuesto, también esto de empezar a hilar oraciones y tenemos nociones gramaticales y hasta tiempos verbales sin haber pasado por la escuela, sin haber aprendido a leer y escribir todavía, ya podemos empezar a comunicarnos. Y, y, y acá los convoco a los padres y madres, ¿no? Recuerden cuando mis hijas son grandes, 22 y 25 años, así que mucho de la parte de lectoescritura no les puedo enseñar, pero sí recuerdo cuando eran chiquitas, ¿sí?, de que empezaban a hacer las primeras dibujos, garabatos, y cómo empezaban a conectar con el tema del lenguaje y las primeras experiencias, por supuesto, sea, es un mundo bastante complicado, ¿sí? Así que hay dos tipos de aprendizaje, ¿eh? Básicamente, ¿eh? El que se llama, el que es denominado como implícito, que sobre todo se da mucho cuando somos chiquitos, y después el que es automático y consciente, empezamos a captar y empezamos muchas veces a imitar, a replicar conductas, a tener experiencias. Y después el explícito, que ya es por supuesto más voluntario, más consciente, que igual de todos modos tiene algunos componentes implícitos, ¿sí? A ver, digo, uno está sentado en por ejemplo, en una capacitación, no esta porque espero que les resulte entretenida, pero una capacitación, por ahí esas típicas capacitaciones laborales obligadas, donde encima el que capacita tiene un tono monocorde y explica y mira para el costado y hace un montón de gráficas y uno que por ahí empieza a cabecear, empieza a perder la atención, el foco, y por supuesto esas respuestas de pérdida de atención son inconscientes, ¿eh? Entonces, hay como una afectación del aprendizaje, aun cuando queremos poner toda la voluntad en lo que tratamos de aprender. Entonces, como que hay que tener en cuenta, ¿sí? Esos mecanismos automáticos siguen trabajando aun cuando somos adultos. Entonces, el proceso de aprendizaje es muy simple. Esto lo hemos visto muchas veces. Primero ignoramos, luego conocemos, después comprendemos y finalmente utilizamos ese conocimiento, ¿sí? Palabras más, palabras menos, el mecanismo es ese y empezamos siempre desde lo que no sabemos y empezamos a tomar conciencia de ese no saber hasta llegar a la conciencia del saber. Entonces, acá es donde empiezo a conectar esto, por eso necesitaba hablar un poco del tema de emociones. Empezamos a conectar con las emociones, ¿sí? Y entender que, y ahora les voy a hacer estas preguntas para que hagan como una cierta evocación, entender que las emociones por lo tanto el aprendizaje también eh, están conectados. De hecho, las emociones nos permiten procesar el aprendizaje. Y inclusive pueden determinar, fijar o hacernos olvidar todo lo que recordamos. Entonces, por eso los invito, digamos, no hace falta cerrar los ojos ni nada, pero vayan pensando, ¿sí? Vayan pensando estas cosas que están conectadas con emociones. ¿Qué les produce placer? ¿Qué cosa siempre quisieron hacer y no pudieron? Piensen en las respuestas. Piensen en las respuestas, evoquen emociones, conéctenlo hagan un poco como en el teatro de la mente, pensando bueno, estas cosas, ¿no? ¿Qué harían si pudieran viajar al pasado? Eh,
¿Cuál fue el mayor papelón de tu vida? ¿Sí? El papelón en Argentina le llamamos como pasar vergüenza, no sé, por las dudas, si es una expresión muy local. Papelón es de repente, no sé, y salir a actuar, no sé, y resulta que tener un cordón desatado y caerse, les piden a uno, no sé, una lección y no sabes. Si fueran una comida, ¿cuál sería y por qué? Piense que acá va un poquito el, el- el- el tip, como a veces decimos. Piensen que el olfato, ¿sí? El olfato es el único, primero que es el más antiguo, y después es el único que va directo al sistema límbico. El sistema límbico es donde está concentrado nuestro sistema emocional. Eh, entonces va directo al sistema límbico. En cambio, los otros pasan por otros lugares antes, entonces por eso el olfato es tan potente en los recuerdos. Entonces, imaginen, voy a desviar un poquitito acá, imaginen de repente somos más chicos, estamos sé, en la cocina de mi casa, o en lo de la abuela, o en la de la tía, un domingo como es muy típico acá de los argentinos de juntarnos a comer la pasta, sobre todo si es la pasta amasada, ñoquis, ravioles, o los fideos al huevo, y estar viendo a todos participando de la tradición de la reunión del domingo y empezar a percibir esos, cerrar los ojos y cómo percibir esos olores, ¿no? Por supuesto, nos retrotraen si, el- si la emoción fue muy placentera, muy feliz, lo vamos a recordar muy bien. ¿Mm? Y por último, ¿no? A ver, piense, ¿qué lograste que no creías posible? Acá el que se anima a contestar puede ponerlo en el chat y después lo leemos. Por supuesto, esto de las emociones, esto que tiene que ver con el aprendizaje explícito e implícito, también podemos de alguna manera expresarla, ya, después voy a hacer una salvedad, ¿no? Esto de no es solo expresarla, sino es expresar nuestra disposición corporal. La podemos no expresar porque no queremos o porque tenemos un bloqueo emocional, ¿sí? Entonces, eso se puede ir trabajando, justamente era la idea de acercar algunas técnicas de gestión emocional que pueden generar este proceso reflexivo para analizar esto de qué pasa con esa gestión emocional. ¿Mm? Las, las emociones son multisensoriales, ¿sí? O sea, como están conectadas las emociones con nuestros sentidos, bueno, si leyeron últimamente de los cinco clásicos, ahora reconocen que hay siete. Dos de ellos son los que captan nuestra disposición corporal interna. Y los otros cinco serían como los que nos conectan con lo externo, ¿sí? El olfato, el sentido de la audición, la vista, gusto. Y los internos tienen que ver con una percepción del interior nuestro, que es como más difícil de definir, ¿sí? Pero que tiene conexión. Eh, entonces, dice Begoña Ibarrola, que es una psicóloga española, que por suerte aún vive, nació en el 54, y que yo descubrí hace relativamente poco. Me encanta cómo habla porque conecta esto de las emociones con el aprendizaje, ¿sí? Y, y bueno, conectar con esto de si las emociones son guardianas del aprendizaje, ¿sí? Empezar a preguntarse, a hacer metacognición, eh, pensar en las consecuencias. Obvio que son parte de las habilidades de la gestión emocional y una de las habilidades que menciona, por supuesto, Daniel Goleman con esto de la inteligencia emocional, que es la autoconciencia. Si no nos sabemos mirar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de mirar a los otros? ¿Mm? Entonces, ahora sí, ahora los voy a invitar un momento y a ver qué está contenta. Lo voy a leer rapidito. Karina dice, después de 3 años sin poder encontrar un lugar para aprender chino, lo logré este año. Te felicito, Karina. Creo que algún día empecé a aprender chino o japonés. A ver, me gustaría aprender más japonés que chino. Mm. Graciela dice que se animó a renunciar al trabajo que tenía y fue un tirarse al vacío sin red y no me arrepiento. Bueno,
qué bueno, qué valiente, ¿sí? Y me acuerdo de algo que había notado, hay que, si salía lo mencionaba, la diferencia entre ser valiente y temerario. Temerario es aquel que no mide los riesgos, o sea, ya directamente, más allá de como vos dijiste, Graciela, de tirarse sin red, es directamente ni siquiera medir las consecuencias. O sea, me tiro, no importa si hay red o no. Ahora el valiente piensa en eso y por ahí dice, mira, no hay red. Uno se habla con uno mismo, no hay red, pero me tiro igual. ¿Sí? Así que te felicito, Graciela, por ser valiente. Eh, Les voy a proponer, es cortito, esto dura más o menos un minuto y medio, este breve ejercicio que armé un pequeño video para explorar esto de las emociones como, digamos, percepción multisensorial. ¿Sí? Eh, Jerry dice que tuvo trillizos, no puede ser si conozco la historia, gracias Jerry por compartirla. En vez de uno, tres, todos juntos. Así que otra valiente. La propuesta es esta, ¿sí? En principio van a ver una palabra que de alguna manera les va a evocar algo, ¿sí? Va a estar en silencio en principio, ¿sí? Y después, en un momento dado, le voy a pedir que cierre los ojos, ¿sí? Eh, No va a ser por más de un minuto. Yo le voy a decir en qué momento. Y después van a pasar un par de cosas más, después le voy a pedir que abran los ojos, y en todo este proceso les voy a preguntar brevemente, o por lo menos uno o dos que pongan en el chat, ¿qué pasó en todo esto? ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Como suelen decir, si puede fallar, va a fallar. Está en silencio. Bien, mejor avanzar, porque hasta que lo pueda resolver, algo pasó. Este video supuestamente yo lo había subido a mi canal de YouTube para poder ponerlo. Básicamente la idea de esta experiencia, después si puedo hacerlo al final, si queda tiempo, por ahí lo hacemos rapidito. Pero la idea, por supuesto, de esto se trataba de percibir que no solamente las emociones transcurren a través de un sentido, sino de varios al mismo tiempo. La idea era, por supuesto, ver la palabra paz, después iban a escuchar una música tranquilizadora y finalmente íbamos a ver una imagen de cascada y sumar las tres cosas, pensar en paz, escuchar una música que acompaña y después, por supuesto, ver como una imagen que acompaña. Así que bueno, sigamos adelante. Como digo, yo cuando probé esto andaba perfecto y bueno, y pasa. ¿Mm? Carla tuvo una ACV y luego una vida normal y feliz. Buenísimo, Carla, ¿eh? Buenísimo. Sigamos adelante. Bien. ¿Cómo funcionan las emociones? Es como eh, bastante simplificado, por supuesto, ¿no? Esto no es un- un curso de neurología, ¿no? Pero para tener en cuenta, lo primero que ocurre con las emociones es que hay un estímulo que puede ser externo o interno, o una combinación de ambos, ¿no? Externos son nuestros sentidos, interno puede ser un pensamiento, una evocación de una imagen, que actúa como un disparador. Ese disparador genera una emoción que es inconsciente y automática. O sea, nosotros en principio, piense que todo esto pasa en milisegundos, o sea, a explicarlo lleva mucho más tiempo, ¿no? Eh, esta emoción empieza a desencadenar una respuesta corporal, que puede ser, depende de la emoción, aumento del latido cardíaco, o baja si es una pacificación, cambia la circulación. Por ejemplo, hablamos esto de un papelón o de vergüenza, por ahí en un papelón, o del miedo, por ahí la circulación se va a los músculos y nos ponemos pálidos, ¿sí? O cuando tenemos vergüenza, va a la cara y nos ponemos todos rojos. Son diferentes reacciones corporales. Eh, no podemos no podemos hacer a la inversa. Cara, ponete roja porque voy a tener vergüenza. Primero me pongo rojo, detecto esas señales corporales y
eso donde se conecta con nuestra corteza cerebral. Y ahí es donde aparece el juicio, la interpretación, y le damos nombre. En este caso, a la emoción, ¿no? Le damos nombre. Como le damos nombre y ya empieza a tomar forma, que esto genera a su vez una acción, que ahí sí es consciente, es voluntaria mayormente, y esa acción, además de generar la acción en sí misma, genera un aprendizaje que se acumula como experiencia y conocimiento, ¿sí? Entonces, la idea justamente va hacia esto, ¿no? Sabiendo que así funcionan las emociones y van así de rápido, eh, la gestión emocional se puede aprender. No es que la gestión emocional, o sea, podemos tener una acción, un aprendizaje justamente explícito de entender cómo funciona y podemos aprender de este funcionamiento eh, para poder manejar mucho mejor las emociones, ¿sí? Para esto les voy a proponer una metáfora, a ver si está por acá. Sí. Es la metáfora del ropero. O sea, ¿cómo, cómo acumulamos esas experiencias positivas que generan las emociones? Entonces, imaginen que es su cabeza, su cerebro es un ropero. ¿Cómo tienen el ropero ustedes? ¿Sí? ¿Está ordenado? ¿Tiene muchos estantes y cajones? ¿Está todo bien ordenadito? ¿O está pequeño, atestado y con la ropa apilada y desordenada? ¿Sí? ¿Cómo está ese ropero? ¿Sí? Eh, entonces, si lo pensamos de eso, se acaba un poco la idea de fijarse cómo está el ropero. Todo esto es información, ¿no? Esta experiencia se va sumando, se va metiendo en nuestro cerebro y nuestro cerebro lo va ordenando, ¿sí? Categorizamos esto como bastante automático, ¿sí? Y depende de la calidad de la información y la frecuencia con que usamos esa información, se va ordenando en diferentes lugares, ¿sí? El ropero se autoorganiza, como decía, y además tiene varios sistemas de categorías, ¿sí? O sea, es como que tuviéramos varias copias. Piense que esto del ropero autoorganizado sería el sueño de todo adolescente. Todo hijo adolescente se toma, hijo, hija, te regalo un ropero que se autoorganiza. Así que seríamos los padres del año. Eh, entonces, más allá de que el cerebro se autoorganiza, tenemos que darle una manito, tenemos que darle una mano para ordenarlo un poco mejor, ¿sí? Entonces, hay que entender cómo se organiza, ¿eh? Las experiencias positivas primero llegan por las emociones, por los sentidos, perdón, que por eso empecé por ahí para que se entienda. Si es significativo, eso sí es significativo o bastante inusual, lo tomamos, lo trabajamos en una memoria que se llama de corto plazo de trabajo, ¿sí? Y hacemos una acción respecto a esa experiencia. Si seguimos obteniendo información de eso que nos pasa, ahí se deposita directamente en lo que se llama memoria de largo plazo, ¿sí? Y que esa memoria de largo plazo es la que vamos a tratar de recuperar justamente con estas técnicas de gestión emocional, ¿sí? Entonces, si la asociación es fuerte, esa experiencia, sobre todo si es positiva, va a permanecer en la memoria y la vamos a poder recuperar con mucha frecuencia, ¿no? Está este proceso de carga y descarga. Cargamos en nuestra memoria, la recuperamos en algún momento, ¿sí? Mientras más fuerte sea la asociación, ¿sí? Más posible recuperarla, ¿sí? Imaginen, le voy a hacer no es un ejercicio, pero ustedes saben que tenemos conversaciones con nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una conversación? Conversación, empezamos, hacemos preguntas. Esas preguntas básicamente lo que hacemos es recoger información. Nosotros la procesamos no tanto para quedarnos con esa información, sino para devolvérsela al cliente en forma de parafraseo, de reflejo, de preguntas reflexivas, de preguntas poderosas, de preguntas desafiantes, ¿sí? Y el cliente a su vez da nuevas respuestas, y entonces hay un ida y vuelta. Y en eso se genera un proceso de aprendizaje colaborativo, ¿sí? El cliente escucha, dice, tiene una referencia, va a recuperar su experiencia positiva en algún momento, o la negativa, por ahí al principio, que siempre por ahí empezamos medio como de capa caída, y después vamos
vamos levantando. Entonces, durante la conversación, eso es lo que pasa. O sea, inclusive recuerde que vamos revisando el estado emocional del cliente, cómo vas hasta acá, cómo te sentís, ¿sí? Y cómo está tu cuerpo. Le vamos preguntando preguntas con respecto a su cuerpo. Y entonces le damos la posibilidad de también de utilizar el mismo mecanismo de carga y recuperación. Cargó en algún momento una experiencia, le damos la posibilidad de empezar a recuperarla, ¿sí? Entonces, con esta metáfora del ropero, se entiende por ahí un poquito más a dónde tenemos que buscar las cosas. Esto, por supuesto, no sirve para nosotros, pero a dónde le vamos a proponer al cliente que vaya a buscar, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Ustedes saben, los que me conocen, como que voy como medio rápido, pero trato de ser claro y conciso. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran acercar? Algo que les haya llamado la atención? No duden en escribir en el chat. ¿Mm? Gracias, Jackie. Bien, seguimos un poquito más. Entonces, vamos a empezar por, ahora sí vamos a empezar un poco como con esto de las estrategias. Vamos a explorar estrategias, ¿no? Esto me encanta como este dibujito que dice, si hubiera tenido la madurez de hoy, no hubiera fallado tanto. A lo cual este es como el principito por atrás que dice, si no hubiera fallado tanto, no tendrías la madurez de hoy. Esto de este ida y vuelta, ¿sí? ¿Qué viene primero? ¿Mm? ¿El pensamiento, la acción, la emoción? Entonces hay que reconocer que pasamos por todo un proceso y que a veces pensamos que el pensamiento viene primero, ¿no? Lo que primero viene es es la emoción. ¿Mm? Entonces, vamos a explorar algunas estrategias. Ahora son más o menos buenas, otras no tan buenas, ¿no? La primera estrategia que vamos a compartir y que puede pasar es lo que se llama la estrategia de inducción. Esta estrategia se trata de plantar una emoción, ¿sí? Que intenta tapar u ocultar otra emoción que nos causa efectos negativos, ¿sí? Yo les dije que en un principio eh, no podemos generar emociones voluntariamente. Lo que hacemos es darle a nuestro sistema límbico, a nuestro sistema emocional, darle un disparador, ¿sí? De eso se trata sobre todo. Ese disparador, en este caso, nos sirve para plantar una emoción. O sea, pensamos en algo que sea para tapar la emoción que estamos transcurriendo, ¿sí? Eh, entonces, de acá viene este tema de los estados corporales, ¿no? De cómo hace el cerebro para detectar lo que está pasando. Bueno, justamente detecta que hay una emoción que no le gusta y como el cerebro, o sea, tiene nuestra memoria, todo lo que estamos hablando, tiene a su vez la posibilidad de decir, ah, bueno, pero yo me acuerdo, tengo la experiencia de que cuando hice esto me sentí de tal manera. Entonces, ¿qué hace? Estímulo interno, plantamos en nuestro pensamiento la idea de una emoción. Por supuesto, la idea que, por supuesto, tape la emoción. ¿Eh? Eh, les voy a ver esto seguramente, espero que funcione ahora sí. Si no, igual tengo el video por ahí, lo puedo poner rápido, compartirlo rápido. Les voy a poner este video que seguramente conocen. Ahí está. Dura apenas un minutito. Este video, que muchos por ahí no sabían, yo me enteré tarde. Primero vi el video sin esa parte, estaba editado. Después descubrí que era una publicidad de una gaseosa muy conocida. Ahora no lo puse, nada más que puse lo que pasa con un típico caso de inducción. ¿Puede ser que le falte el sonido? Ah, perdón, sí, puede ser. Vamos de vuelta. Esto es lo que pasa que cuando estoy en clase siempre comparto el sonido del principio. Y hoy se me escapó. Ahí va. Ahí va. Ahora sí tienen que escuchar, ¿sí?
Bien, seguramente este video lo conocían. Justamente es un típico caso de inducción, ¿sí? O sea, en este caso es una inducción externa. Alguien transmite una emoción e induce en otro, le dispara un estímulo. Funciona mucho también con lo que se llama neuronas espejo, ¿sí? Eh, Así que este es, por ejemplo, una estrategia que, ¿y qué le pasa? Es efímera. Una vez que se terminó ese estímulo, en realidad nunca terminamos de resolver la emoción de fondo. Por eso en realidad esta es como una estrategia de corto plazo. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Y acá vamos al caso de la distracción, ¿sí? Nos desconectamos sin darnos cuenta, reemplazamos la emoción con un estímulo externo que puede llevarnos a efectos indeseados. Por ahí ustedes conocen la famosa viñeta de Mafalda, ¿sí? Que la habrán visto seguramente muchos de ustedes, un personaje muy conocido. Uno de los amiguitos de Mafalda es Felipe, que se la pasa soñando despierto. Y cuando le preguntan, por ejemplo, está en el colegio, está en la escuela, le preguntan, ¿y Felipe, entendiste? Y él tiene que decir que sí, porque si no queda en evidencia que él estaba soñando alguna de sus aventuras. Sí que ese es el típico caso de distracción, ¿no? O por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro y nos damos cuenta que estábamos leyendo, pero no leyendo. No éramos conscientes de lo que leíamos y tenemos que volver por ahí al principio de la hoja. Es una forma de gestión emocional muy intuitiva, ¿sí? O sea, no es que la podemos manejar del todo. A veces nos desconectamos sin darnos cuenta. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que como no la podemos manejar de todo, es impredecible. Y por supuesto, el problema es que a veces esas distracciones son de este tipo, ¿sí? De alimentos, especialmente hidratos de carbono, drogas, drogas no lícitas sobre todo, redes sociales, streaming, o sea, ir a ver un capítulo a Netflix, puedo decir porque ya es tan conocido que no, ya ni hay publicidad tengo que hacer. Y en vez de ver un capítulo, te ves la temporada entera y te acostás a las 4 de la mañana. Los videojuegos, ¿m? Los juegos de apuestas. Estas son todas distracciones, son estímulos que reemplazan a las emociones. ¿Cuál es el problema de esta? El exceso. Cuando se vuelven excesivas, estas distracciones terminan en adicciones, porque generalmente funcionan sobre los mecanismos del placer. ¿Cuál es la estrategia más positiva para usar? Es la resignificación. Es cambiar la interpretación de las emociones para darle otro sentido. Cambia nuestro observador, implica desaprender y reaprender. Les voy a mostrar un caso muy, muy fuerte, si quieren, ¿sí? De una persona que lleva a cabo una resignificación de las emociones en su vida. Esto es parte de una charla TED, a mí me impactó mucho, por eso la uso mucho, y bueno, ahora creo que es bastante explicativa, ¿sí? Si está, veo el audio, si está. El mundo para mí es como un profundo océano. Este silencio sin fin. El camino. Estoy en el camino, pero ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Soy ciega. Soy sorda. No puedo hablar y no tengo olfato, pero sí quiero tener voz. Siempre necesitaré manos que me lleven. ¿Quién me querrá por ser yo? Era 1984. Había
Había mucha hambre en Etiopía, muchos niños sin futuro. Las monjas estaban desbordadas. ¿Qué habría sido de mí si ella no hubiera aparecido? Y ahora, mamá, te has ido para siempre. A veces tengo recuerdos, manchas de luz, pero los pierdo. No puedo llegar más lejos, pero sé que está ahí. Algún día volveré a casa. He aprendido lo pequeños que somos, lo frágiles que también son las personas que pueden ver y oír. Comprendí que a veces las dificultades, mis problemas, no los creaba yo por ser como era. ¿Qué es la amistad? El amor, el sexo. Me gustaría vivirlo, pero tengo miedo. La vida es dura para todos, pero también puede ser un camino apasionante. De cada uno de nosotros depende. Yo aposté por vivir. Me llamo Genet. Les cuento para los que conocen, algunos capaz que ya estuvo en mi clase y ya lo compartí esto porque me parece un excelente caso de resignificación. Eh, Esta mujer, además, como ustedes ven, se convirtió en la primera licenciada universitaria a pesar de las discapacidades físicas que tiene, ¿sí? Ha encontrado la manera de resignificar su vida, de resignificar su miedo y no quedarse atrapada en ese miedo, ¿sí? De hecho, la característica, para ir con los detalles, si no noto, vive sola. Genet no tiene ninguna competencia, vale por sí misma. Y el perro que aparece en el video, que es de ella, no es un perro lazarillo. Ella cuida del perro, no el perro de ella. Así que es un caso extremo, pero la capacidad de resignificar una emoción y darle otra interpretación es así de fuerte, ¿sí? Eh, no sé si puedo agregar mucho más esto. Eh, Pero resignificar una emoción significa darle un sentido nuevo, no significa ocultarla, porque en este caso, el caso de Gerrit, no ocultó el miedo, sino que le encontró un nuevo significado. Así que esta es una estrategia, por supuesto, esto es un caso bastante extremo, pero es algo que nosotros podemos acompañar a gestionar al cliente en una conversación. O sea, de qué manera puede recuperar esa emoción y empezar a darle un nuevo sentido. Vamos a otra estrategia. Esta se llama recuperación de estrategias pasadas. ¿Eh? Originalmente esto fue en parte desarrollado por dos autores que se llaman eh, Perry Seuss y Susan Skiffington. Me la anoté porque siempre en algunos fallo. Y esta la tomó a su vez una coach que se llama Sandra Burgos, que si mal no recuerdo es de México, y yo la tomé y le hice alguna adecuación, ¿sí? No porque estuviera mal, sino porque para la forma que tenemos nosotros de coachear, tenía algunos rasgos un poco más dirigidos. Entonces, básicamente, acá está uno de los presentes, la usó, yo le escuché una conversación de práctica, así que sabe que funciona. Y cosa de 4 fases, casi como que es de sentido común. Fase uno, identificamos la emoción a gestionar, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando al cliente con esa gestión que no, o está bloqueado, o no descubre qué es lo que le pasa, ¿sí? Eh, bueno, identificar la emoción a gestionar. Fase 2. La fase 2, exploramos las experiencias positivas. O sea, ¿en qué momento, ¿sí? Esa experiencia pasada, o mejor dicho, en qué momento con una experiencia pasada pudo resolver eso que le pasaba? ¿Qué tipo de preguntas hacemos? Bueno, fíjense que no son nada del otro mundo, ¿sí? Esto de cómo afrontaste aquella situación, qué recursos utilizaste, cómo expresaste tus sentimientos, cómo solés tratar esos sentimientos. Algunas preguntas cerradas, pero que procuran reconfirmar si utilizó o no, es, ¿intentaste evitar esos sentimientos? ¿Intentaste solucionar el problema que lo generaba? Entonces, de esa manera vamos
ayudando con preguntas a traer y a primer plano esa experiencia positiva, ¿sí? Es uno de los casos que cuando yo digo las formaciones para hablar sobre la conversación, donde sí recurrimos al pasado, pero más que nada para recuperar aquello que le sirvió al cliente, ¿sí? Fase 3: rescatamos la experiencia positiva, ¿sí? Ya empieza a identificarla, identifica la emoción, y entonces empieza a pensar en acciones y empieza que puede desarrollar para superar esa situación y hacer uso de esa experiencia positiva, ¿sí? Empezamos a colaborar con el cliente en el paso a paso. El cliente es el que tiene que ser el protagonista, ¿eh? Como siempre decimos, lo más concreto posible. Y en la fase 4 revisamos y registramos el paso a paso, ¿sí? O sea, registramos más que nada como una ayuda. Somos como el secretario del cliente. Le tomamos todo eso, o sea, para que él pueda concentrarse en el paso a paso y le registramos y si no, damos de vuelta. ¿Sí? Lo grabamos, lo escribimos, como le resulte práctico. ¿Sí? Es muy efectiva, está bien ordenada, por eso está presentada así, y siempre hay que tener en cuenta que en todo este proceso el que tiene que tener el protagonismo siempre es el cliente, como siempre decimos. ¿Sí? Vamos a usar otra estrategia, es la que se llama estrategia de afrontamiento. Es una herramienta que usa mucho en psicología. Ahora, se las traemos como una forma, por supuesto, de pensarla y de utilizarla. Esta idea del afrontamiento tiene que ver con la resistencia al cambio. O sea, ¿qué hago? ¿Salgo de donde estoy? ¿No salgo de donde estoy? ¿Qué hago? Y hay que afrontar la situación. ¿Mm? En el afrontamiento, por supuesto, la idea es que el cliente mantenga el control activo, el que no escalar la situación, ¿sí? O sea, no hacerla más dramática de lo que es, eh, acompañarlo a que reflexione y analice ¿eh? Las diferentes perspectivas, reconocer y declarar límites y, por supuesto, hacer, si hace falta, pedidos y promesas. ¿Qué, qué estrategias podemos utilizar para los diferentes casos de afrontamiento? ¿Sí? Estos son todos los casos de afrontamiento y ahora les comento cuáles son las estrategias. ¿Parece? Pérdida de control, ¿sí? Hay un cambio, no lo elegiste, no sabes cómo controlar, o mejor dicho, cómo intervenir en la situación. ¿Cuál es la estrategia? Pensar en que tiene que involucrar a los que son parte del cambio, escuchar a los otros, ¿m? Y descubrir los beneficios del cambio. Esa sería la estrategia para lo que es pérdida de control. Para la incertidumbre, uno, no hay respuestas claras a lo que pasa. Entonces, ¿pero qué significa esto para mí? ¿Sí? Imaginar el futuro que debemos afrontar y el modo de hacer. Otra estrategia, la diferencia. Por diferencia me refiero a los cambios, ¿no? Y se necesitan utilizar recursos cognitivos. A ver, para usar recursos cognitivos gasta energía. Hay un gasto de energía. Y ese gasto de energía hace que tengamos que poner de nosotros, porque si no, como que lo dejamos operar automáticamente. Si el cambio es como muy abrupto, hay que hacer cambios graduales para que se maneje en un contexto más seguro, como en un paso, algo así como habíamos visto en la estrategia anterior, en un paso a paso. ¿Sí? Estrategia de afrontamiento con la vergüenza. ¿Sí? No sabes cómo llevar adelante los cambios adecuadamente porque pensás que no tenés ni las competencias ni las habilidades. Entonces, acá hay que reconocer fortalezas, hay que reconocer, tener una mentalidad de crecimiento. Esto es la diferencia con la mentalidad fija, esto de ver la posibilidad de cambiar nuestros modelos mentales. Y empezar, bueno, obviamente ustedes ya lo conocen, una técnica de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, puede servir como para que plantear esta situación. Sí, Sandra, salí de la zona de confort. Y hago un comentario con esto de zona de confort. A mí me gustó leyendo un blog que decía, bueno, no está del todo mal a veces permanecer un tiempo en la zona de confort, porque tanto cambio es agotador. Entonces, puedo estar un rato en la zona de confort, pero tomar conciencia que en algún momento eso va a dejar de ser cómodo.
Es lo conocido, pero va a dejar de ser cómodo. Miedo a la incompetencia. No somos capaces o no queremos cambiar. ¿Vieron la frase, no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo? Bueno, en eso consiste, en pensar que ya sabemos todo, no como arrogancia, sino como miedo. Miedo a que se den cuenta los demás que no tenemos la competencia. Entonces, acá hay que hacer el camino contrario, descubrir qué es lo que sí tenés desarrollado. ¿Sí? Y también un poco hacer este paso a paso. Y por último, otra estrategia de afrontamiento con lo que se llama efecto dominó, ¿sí? O sea, nosotros cambiamos y nos preocupamos cómo va a cambiar a los otros. Entonces, acá hay que hacer varias cosas. Primero, planificar el cambio. También hay que diseñar la comunicación, ¿sí? Y además considerar alternativas para que ese plan falle, ¿sí? O sea, no quedarnos solamente con el plan A. Así que básicamente estas las tres técnicas que les acerco. No, no, obviamente esto no es que fue absolutamente desarrollado por mí, más que nada es la intención de acercarles algo práctico y con esta posibilidad de generar preguntas a nuestros clientes que digan, bueno, a ver, ¿cómo podemos abordarlo ordenadamente? ¿Sí? Por eso, un poco como para cerrar, piensen en esto, no son las emociones, somos lo que hacemos con ellas. ¿M? Así que bueno, básicamente esto era lo que les quería acercar, así que muchas gracias por estar y en estos minutos que nos quedan, si alguno tiene alguna pregunta, por supuesto, estamos en condiciones de contestar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto de cómo funciona? ¿Cómo funcionan? Eh, A mí me resulta tan fascinante esto de poder conectar nuestra parte concreta, quiénes somos desde la biología, con esta práctica de coaching, que yo siempre estoy fascinado con esta área. Gracias, Hernán. La verdad. Muy buena presentación. Mm, por favor, si tienen preguntas, las pueden poner en el chat. Y mientras tanto, quiero preguntarte, Hernán, mm, Sí, ¿cómo llegaste al mundo del coaching? uf, te cuento. Yo estaba trabajando en una escuela, esto ya muchos lo conocen, estaba trabajando en una escuela y en plena pandemia, por eso hace 4 años, estábamos todos en nuestras casas. Yo estaba como secretario académico. Se comunican conmigo y me dicen, no perteneces más a la escuela. ¿Sí? Grande fue mi sorpresa. Por supuesto, no voy a hacer dar opiniones de todo el contexto, pero básicamente con mi sorpresa dice, bueno, ¿de dónde viene esto? Entonces, recibí de todos los que fueron mis compañeros, de otros profesores, gente con la que trabajaba, y fue increíble todo lo que me dijeron. O sea, tomé conciencia de cómo, trato de decirlo con humildad, ¿no? Dentro de todo, cómo yo podía impactar en los otros y colaborar con los otros. Me dijeron cosas muy lindas, hasta me filmaron videos, nunca me había pasado en mi vida. O sea, yo me he ido de trabajos, me han despedido de otros trabajos en diferentes circunstancias, eh, y, y resulta que algo tengo que hacer con esto. Digo, esto digo, es un potencial. Entonces, casualmente, hacía 6 meses antes de que pasara esto, más o menos, había caído, digo, caído porque fue fortuito, el libro de Leonardo Wolf, El arte de soplar brasas, y lo leí como diciendo, a ver, ¿qué me puede aportar esto del coaching? ¿No? Porque hay tantos enfoques, hay tanta gente que lo hace bien, hay tanta gente también mucha gente que lo hace mal, y ahí empecé a conectar y digo, ¿será esta la salida? Entonces, empecé a conectarme, empecé a investigar un poquito. No me llevó mucho tiempo encontrar qué era lo que quería hacer. Y bueno, por supuesto me certifiqué en Axon y nada, o sea, pasé por una breve etapa de acompañar y enseguida me convocaron como formador. Y me encanta, es algo que me encanta hacer. Y nada, agradezco
esta bisagra de la vida, ¿no? que me pasó. Porque quizás hubiera seguido en mi zona de confort, era algo que me gustaba hacer, ¿no? Lo que hacía antes. Pero capaz que hubiera seguido en el mismo lugar y no hubiera descubierto que por ahí el potencial de hacer esto. Aparte te cuento un secreto, uno de coach no se jubila, no se retira cuando no quiere. De un trabajo formal te dicen, te dan una palmadita en el hombro, te dicen, ya estás en edad de retirarte, anda a tu casa. Entonces, de esto no tengo por qué, lo voy a hacer todo el tiempo que me tenga ganas y que seguramente va a ser por mucho tiempo. Así que ese fue mi camino dentro del coaching. Gastón Comba nos pregunta ¿dónde podemos encontrar la bibliografía sobre lo expuesto? Bien, a ver, lo de la técnica de estrategias, de recuperar estrategias pasadas, está, si ponen el nombre, van a encontrar por lo menos el video original. Repito, yo hice una adecuación porque a mi entender, al modo que hacemos coaching, había algunas preguntas que yo no haría. No, no lo digo como juicio, digo desde mi perspectiva, me parecían un poquito directivas, ¿eh? Entonces yo hice una adecuación, pero está ahí. El libro de Zeus y Skiffington es inconseguible, es absolutamente inconseguible. Se editó hace 20 años, no hay reedición y los libros usados te los cobran 190 euros. Así de valioso es el libro. Así que es imposible conseguirlo. Así que lamentablemente, por más que se lo recomiende, no lo va a poder encontrar. Después también hay diferentes cosas. Yo comenté que hice un diplomado en neuropsicoeducación. Hay mucho material de lo que yo cursé ahí, que son múltiples investigaciones que hay, material que nos ha aportado. No es de un libro. Hay un libro muy lindo, muy interesante, que también tiene parte de lo que volqué, que es un libro de Mariano Sigman, que se llama El poder de las palabras, es divino el libro. O sea, realmente decir todo lo que dice de la conversación, de las palabras, alguien que no es coach, es realmente entusiasma mucho a quien es coach. Porque dice, esto venía de acá, esto, ¿no? Tiene su fundamento, o sea, es como te da mucho más apoyo. Y después, ¿qué más? Bueno, hay un poquito de todo. O sea, por ahí, son cosas que fui recuperando de todas mis búsquedas, prácticas, aprendizaje anterior a la época de coaching. Yo entendí esto del cerebro triúnico de MacLean, del sistema límbico y de la corteza cerebral y del tronco cerebral, cuando cursaba farmacología en veterinaria. Y eso fue en el año 1988. Así que calcula hace cuánto lo tuve en contacto. Después me olvidé durante un montón de tiempo. Decía, pero si esto yo lo aprendí en la facultad. Entonces nos enseñaban el efecto de la medicación a nivel de las diferentes partes del cerebro. Así que viene de un montón de lados, ¿no? De un montón de lados. Así que no es que no lo quiera compartir, es que comparto eso, soy sincero con eso. Juan Acosta tiene la mano levantada. Juan, Con gusto, ¿quieres? Juan. Sí, puedo hacer la pregunta así por chat Por favor, perdón, puedo decirla hablando o la hago por chat, por porque favor, es un poco No, por dale. acá, complejo. dale. Bueno, no es exactamente sobre lo que hiciste la exposición ahorita. ¿No hay problema? Sí, dale. Bueno, yo desde hace como un año estoy en este proceso de coaching y justo ayer apenas vine a ver una página que es ICF y ahí fue donde encontré tu perfil y vi que estaba esta reunión, entonces pues justo ahorita entré. Entonces mi pregunta es, ahí había un cuadro de inscripción, yo me inscribí y escribí quiero ser coach en asunto y en mensaje, pero Ujú. entonces te pregunto a ti ese es el proceso, si me van a responder o si tú que eres parte ya de esa organización de coach de Latinoamérica, eh, Eh, a dónde debo ir, con quién debo hablar para bien. acreditarme y para aprender más, claro. Bien, te lo explico rápido cómo es el proceso. ICF, digamos, reconoce los planes de formación de un montón de instituciones en toda Latinoamérica, en el mundo en general, ¿sí? Esas instituciones son las que arman su plan de capacitación, que hay en muchos lados, muchos son virtuales, y cuando terminas esa capacitación, podés considerarte ya, digamos, se considera que estás
certificado para poder ejercer el coach profesional con la orientación que tenga. Particularmente de donde yo estoy, tiene una orientación ontológica y otra laboral. Y después de eso entra un proceso donde, si tú quieres, ¿no? Puedes seguir avanzando en la profesión. Eso significa, por ejemplo, hacerse como especies de como posgrado, para tener una idea, ¿no? Uno cuando se recibe de licenciado, por ejemplo, uno después puede hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Entonces, la ICF son credenciales. Cada credencial acredita que cada vez tienes una mayor experiencia y formación. Pero eso es aparte, ¿sí? La formación de base, ¿sí? La tenés en algunas de las instituciones, en ICF, en las diferentes, creo que inclusive en el ICF central, si vos buscas, están todas las instituciones y los medios de contacto, son instituciones acreditadas por ICF, o sea, tienen planes de formación reconocidos por ICF. Sí, ICF en sí misma no es que da una formación, por lo menos hasta donde yo sé, sino que lo que hace es acreditar planes de formación, o sea, para reconocerlos. Entonces yo voy de bueno, para no dar publicidad a ninguno, estudié en el Instituto Hernán. El Instituto Hernán está reconocido por la ICEF. Entonces, si después quieres ir a hacer la credencial, dice, ¿dónde estudiaste? Estudié en el Instituto Hernán. Ah, está reconocido. Bueno, vení y podés hacer el proceso de credencialización según el nivel de experiencia y de profundidad que quieras alcanzar. ¿Sí? ¿Te sirve, Juan, esto como para aclarar un poquito más? Eso último que dijiste, ¿en dónde lo consigo? O sea, después de tener esas bases. Entras a la ICF, a la página de ICF. No sé si por ahí, Santiago, o sea, hay alguna manera de acercarle Sí, a él. ¿Eh? Juan, te No, sí, la, recomiendo, la página es sencilla, es práctica, se entiende, y ahí hay como unos 5 niveles que alcancé a ver. ujú, Juan, te recomiendo, si te parece bien, puedes buscar ICF Colombia, buscas mi nombre, y ahí está mi información de contacto y con gusto te acompaño, digamos, en llenar todas las dudas que tengas en cómo elegir una escuela, en el proceso de credencialización, pero para que sepas, nosotros somos, digamos, un capítulo específico dentro de Latinoamérica, así como hay ICF Colombia, ICF Panamá, ICF Argentina. Entonces, de alguna forma, pues opciones hay muchas pues, tanto a nivel español como en nivel inglés, puedes buscar escuelas a nivel mundial. Pero pues nada, dentro de lo que te podamos ayudar, pues con gusto, si quieres, mándame un mensaje. Mi información está en la página web de ICF Colombia, en Junta Directiva. Y pues nada. Bien. Ahí, Humberto tiene la mano levantada. Es la pregunta, Humberto, es la mano que hiciste, perdón, es la pregunta que hiciste en el chat. Bien, Ante todo, profe, felicidades, muchas felicidades, gracias. buenas a todos. Bienvenida gente de Colombia que no conozco, saludos a todos acá de Argentina. Soy Humberto. Profe, rapidito, sí, la pregunta que hice en el chat. Bien. El tema de organizar el ropero, que es una metáfora, por supuesto, tiene que ver con esto eh, digamos, organizar esas experiencias dándoles algún sentido. A ver, eh, de alguna manera vamos pensando qué tipo de experiencia es. A ver, no es que sea un proceso tan eh, estructurado, ¿no? Porque uno tiene como que conocerse a uno mismo, cómo recurre a esas memorias. Pero lo que le podemos ayudar es justamente en eso, reconocer el tipo de experiencia y reconocer qué tipo de impacto generó en nosotros. Y por supuesto, en la medida que nosotros reconozcamos qué nos pasó, esto es un poco lo que hacemos con la gente, qué nos pasó, cuándo nos pasó, qué sacamos en limpio, algo que yo llamo, que aprendí de una coach argentina, y que ya saben todo, pues le repito a cada rato, que se llama Laura y Santa, que habla de inteligencia apreciativa, o sea, sacar de cada situación lo positivo, aunque sea una experiencia en sí misma negativa. Entonces, de esa manera vos vas como poniendo señaladores en cada experiencia. Esta experiencia me pasó, no sé, por ejemplo, en lo laboral, y yo de alguna manera logré hacer esto, ¿sí? Decirlo parece como muy estructurado, pero lo que pasa es que uno tiene que ir organizando ese cerebro, ¿sí? De acuerdo a cómo fue su percepción de cada situación. Entonces,
aquello que les resultó positivo, reforzar. Como lo reforzas muchas veces, por supuesto, recuperando esa experiencia, a veces solamente con pensarla, con elaborarla, con reflexionarla, y otras veces con ponerla en práctica. Entonces, de esa manera, tu cerebro, además de autoorganizarse, se empieza a organizar y empieza a tener presente aquellas experiencias positivas, ¿no? Algo así como si vos tenías la ropa de invierno en el estante de arriba y es verano, es decir, la tenés más a mano. Entonces, la bajás a un estante porque la necesitas. No sé si te sirve por ahí la respuesta, Humberto. Espero que sí. Espectacular, profe, muchas gracias. Muy lindo todo. Espectacular, Muchas todo gracias. genial. Bueno, y Como para siempre, Bueno, todos, mm, sí, dale, Santi. perdón. No, pues ya estamos sobre el tiempo. Quería agradecer a todos por su participación, Hernán, por tu tiempo, por tu experiencia y sabiduría, por haber preparado esta presentación tan especial para personas de toda Latinoamérica y personas de Colombia y de Argentina que querían entender un poco más de cómo gestionar las emociones. Y para los que no estuvieron al comienzo, mi nombre es Santiago Barragán Noguera, soy coach PCC de la ICF y soy el director de educación continua del capítulo de ICF Colombia, donde nosotros nos encargamos de fomentar un poco la estandarización del coaching, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Hernán, mil gracias otra vez por tu tiempo. ¿Algunas palabras de cierre? Muy agradecido por la invitación. A veces eh, uno hace esto, voy a utilizar un término del coaching, ¿sí? Uno hace a veces estas cosas en transparencia, ¿no? Esto de decir, a veces las hace, le gusta hacerlas y a veces como que uno las hace casi en automático, no porque sea fácil, sino porque me resulta placentero hacerlo y entonces esto me saca de justamente de esto, mirá, eh, podés seguir aportando desde otro lugar que tanto me gusta, ¿no? Y bueno, y compartir además, esto de compartir y seguramente de esto surjan, qué sé yo, más preguntas, dudas, eh, participaciones, no sé, intercambios, tiene que ser así, digamos, todos juntos, un aprendizaje colaborativo. Entonces, gracias por esta oportunidad y bueno, nada más, ya lo disfruté mucho. Y para todos, por si tenemos estudiantes y personas interesadas en conocer más del coaching como profesión, los invito a visitar nuestra página web ICF Colombia, donde tenemos un podcast y donde tenemos eventos de educación continua y que son algunos para miembros activos de los diferentes capítulos de Latinoamérica, pero muchos otros que son abiertos al público. Y pues personalmente siempre me gusta dejar la nota de que si alguno tiene dudas y tiene de alguna forma interés en, digamos, entender más a profundidad qué se necesita para ser un coach de la ICF, pues con gusto pueden contactarme. Mi perfil está en la junta directiva de la página web. Y pues nada, Hernán, un gusto y esperamos tenerte en el futuro. A todos, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana, disfruten en familia y arriba los coaches. Vamos.